Hola chicos, segundo tema. Vale, vamos allá. Venga, ahora que estoy despejadilla y vosotros supongo que también, vamos con el tema de teatro. Si le habéis echado un ojo, aunque sea un poquito por encima, veis que no figuran los dos autores que entran en Abau, ¿vale? En Ebau, bueno, como le queramos llamar. Tenéis ahí el titulillo, el teatro desde la Guerra Civil, y faltaría 2 puntos, Buero Vallejo y Sastre. Buero Vallejo y Sastre. Creo que, bueno, Sastre lo tenéis en la hoja número 7. Esos son los dos grandes autores del tema de teatro. Bien, y son además de el punto más importante del tema, que es el teatro realista. O sea que de todo el tema que voy a explicar, paraos muy bien en el punto que se llama realismo o teatro realista, porque será el que pongan. Serán el que pongan en el fragmento seleccionado y todo eso. Bien, vamos a empezar. Mirad, la primera carilla, como es un resumen, como pasa en muchos otros temas, me la voy a saltar directamente. Lo que podéis hacer cuando yo termine el tema, cuando termine de explicar el tema, es ir vosotros a ese primer punto que pone panorama general, esquema, introducción, o como os dé la gana, y decir, ah, pues mira, sí, viene bien resumidito, tal, pero yo no quiero estar repitiéndome, ¿vale? Como una mona. Entonces voy a empezar directamente por el primer punto del tema, que es el teatro de posguerra. Lo mismo que en la poesía y en la novela. Daos cuenta de que acaba de ganar la guerra Franco, acaba de imponer esa larga dictadura, hay una censura brutal, ¿vale? Entonces, lo normal es que se haga un teatro poco renovador. Daos cuenta, tiene que continuar un poco las líneas anteriores y tiene que aplaudir al régimen, como hemos visto en todos los temas. Entonces, vemos ahí, lo primero, ya está, bueno, yo lo dejé subrayado, pero cuando lo vayáis leyendo y si lo habéis leído ya previamente, pues genial. Pone, donde pone rasgos generales, lo primero, entretener. Esa es la función fundamental. Hambre, miseria, la gente loca perdida, pues la poca gente que puede asistir al teatro, que es gente con pasta, gente sin ninguna preocupación, los demás pues están muertos de miedo en casa o muriéndose de hambre, no van a ir al teatro, pues lo que quieren es divertirse. Bien, entonces la primera función es entretener al público y justo debajo pone la otra función, transmitir ideología. ¿Qué ideología va a ser? Pues la ideología fascista, lógicamente, ¿no? Bien, en los 3 puntitos que vienen a continuación, son 3 cuadraditos en blanco, aparece un resumen del tipo de teatro que triunfaba en estos años 40, que es justo cuando termina la guerra, a partir del 39. Tenéis ahí, en el primer puntito, anulación del teatro que hicieron Lorca, Valle Inclán, vale, todo ese teatro que yo os había explicado de Lorca, del valor de la mujer, el teatro de Valle Inclán con el esperpento. ¿Vosotros creéis que eso le podía gustar al régimen? No, todo lo que se sale del carril legal y establecido no gusta, por lo tanto lo pone bien claro, ese teatro no es importante para ellos y no hay que representarlo en los escenarios. El segundo punto pone claramente teatro que exalta los valores de los vencedores, ¿vale? Pues lo tenemos, es igual que en la poesía, es igual que en la poesía arraigada, acordaos, ¿vale? Todo lo que signifique imperio, los grandes héroes, acabar con el enemigo, todo eso es lo que se va a llevar a escena. Y por último, en el último cuadradito blanco, tenéis que también se llevan al escenario obras clásicas que hablan de la antigüedad pues gloriosa, ¿vale? No me molesto ni en nombrar ninguna obra, vosotros ya vais viendo, estudiáis una de cada tipo, por ejemplo, y llega, ¿vale? Y en el siguiente párrafo habla de algo importante que es la censura, el papel de la censura. Saben perfectamente lo que pueden escribir y lo que no. Y saben que cualquier cosa que sea peligrosa tiene que ser eliminada de sus textos, ¿vale? Entonces aparece ahí, bueno, explicado todo eso, el papel de la censura, tal, de las advertencias que sufrían estos dramaturgos y tal. Y punto, no hay nada más. En ese párrafo no hay nada más que me interese. Bien, entonces tenemos ahora diferentes 2 tipos de teatro que triunfaron entonces en este primer momento. Vale, habla primero de la comedia burguesa
Después habla del teatro del humor y del teatro del exilio. Son tres, ¿vale? Dentro de este apartado de los años 40, del teatro de posguerra, tenéis entonces tres teatros diferentes, tres subtipos. Vamos a empezar por la comedia burguesa, que ya os sonará también de otros temas, pero en plan teatral. Lo pone bien clarito ahí. Lo importante es divertir, es amenizar, es desconectar, una vez que te sientas en el patio de butacas, desconectar viendo una obra pues alegre, desenfadada, que te haga olvidar un poco la miseria que hay en las calles, ¿vale? He marcado yo ya. Son obras intrascendentes, predomina el humor, los temas son el amor y los valores como la familia, el matrimonio y el hogar, algo que va en consonancia con la ideología vencedora. Bien, Dios, la Virgen, todos los santos, mi casita, mi mujercita y mis niños, lo que ya hemos hablado muchas veces. Vale, entonces tiene un fin moralizador muy evidente. Vale, y tenéis ahí diferentes obras y tal. ¿Cómo os vais a chapar toda esa cantidad de obras? Es imposible. Entonces os chapáis los nombres de los autores y una obra de cada uno y ya está. Bien, después pasamos al teatro del humor, estamos en la carilla 3. El teatro del humor veis que tiene dos grandes representantes, Jardiel Poncela y Miguel Miura. De esos dos, a mí me interesa más Miguel Miura y yo si tuviese que ponerlo en el examen, pues seguramente lo escogería, pero bueno, Jardiel Poncela también fue muy conocido en aquel momento, ¿no? Tenéis ahí, ya subrayado. En el segundo párrafo, son obras donde aparece lo inverosímil, la locura, el misterio, el juego entre criados y amos en plan simpático, ¿no? En plan, el amo es el listo, el guapo, el bien vestido y el criado es el que hace las payasadas, dice tonterías, el público se ríe y tal. Y después pone un poquito más abajo, está también subrayado, los temas del dinero, del amor, ¿vale? Chistes, lo ilógico y disparatado. Son obras donde se quiere hacer reír al público, ¿vale? Pues con cualquier tipo de recurso, que en aquella época, por supuesto, no se salga de madre, que sea todo muy blanco, sin ninguna animalada, ya me entendéis, ¿vale? Muy suave, pero que eso que provoque la risa del espectador, y nada más. Y la obra que he subrayado es Eloísa está debajo de un almendro, muy conocida, se sigue representando mucho todavía hoy, es simpática, pero también tiene todos esos toques de personajes que están locos, de asesinatos por el medio y tal. Va, ni me molesto, porque son obras muy cutres. A ver, así entre nosotros como hablamos siempre, ¿no? Son demasiado sencillas y para gente, desde luego, que no tiene una cultura literaria muy amplia, vamos a decir. Miguel Miura, lo tenéis más abajo, también, claro, aparece dentro del teatro del humor. Y tengo subrayado que le interesan mucho los asuntos policíacos, ¿no? Mete, pues, eso, persecuciones, cómo los personajes se escapan, cambian de país, la policía los persigue, todos estos rollos, ¿no? Y la más conocida es Tres sombreros de copa. Sé que hay muchos profes que la ponen incluso como lectura obligatoria en tercero o cuarto de la ESO. Se pone como lectura obligatoria y a lo mejor alguno de vosotros la ha leído. Vale, entonces he subrayado un poco de qué va, porque es un poco más amena quizá, no me voy a molestar en leer por ahí, vosotros lo veis, pero bueno, habla de un tío de clase social media alta que se acaba enamorando de una artista que va por toda España con su grupo de teatro, pero al final no se atreve a cambiar de vida. Le atan demasiado su remordimiento, su clase social, y no se atreve a dar ese paso para ser feliz realmente. Le tenían un matrimonio preparado de estos concertados y al final no tiene el valor suficiente para ser feliz, ¿no? Bueno. Bien, también he subrayado otras súper conocidas de este autor teatral, que son Maribel y la extraña familia y Ninette y un señor de Murcia. Ninette y un señor de Murcia la hay en peli también, protagonizada por Elsa Pataky, que ya sé que a los chicos os gusta un montón, entonces bueno, si no tenéis mucho que hacer, pues le podéis echar un ojillo. Bien, y el tercer apartado, os estaba diciendo que en este apartado de los años 40 estaba el teatro burgués, que ya lo vimos, el teatro de humor también, y ahora el teatro del exilio. Precisamente si están en el exilio, por algo es. Rafael Alberti, Max Hau y Alejandro Casona.
Son contrarios al régimen, es gente de ideas mucho más avanzadas en cuanto a técnica teatral, en cuanto a temas, y bueno, escriben en los países donde están viviendo, pero sus obras llegan a ser conocidas también, ¿no? De Rafael Alberti he subrayado que cultiva un teatro que es una combinación, aparece bastante bien ahí explicado, una combinación de teatro político y teatro poético, ¿vale? Vosotros lo conocéis de la poesía, es un gran poeta y por lo tanto sus obras teatrales pues tienen los recursos propios de la poesía, ¿vale? Mucho recurso literario, mucho simbolismo, mucha metáfora, bien. Estudiáis, pues si queréis, el título ese que aparece ahí, el Adefesio, es bastante fácil de recordar. Max Sau, he subrayado de él que cultiva los temas de la soledad, los problemas de los exiliados, los desastres de la guerra. Ya veis que es una temática un poquito más social, un poco más profunda, no las tonterías de la burguesía como en las obras anteriores, y desde luego no el humor. Si hay algo de humor es un humor negro, un humor que duele, ¿vale? Un humor, recordad, como el de Valle Inclán con el Esperpento. Y al final se nombra Alejandro Casona, pero ni siquiera... bueno, yo no me molesto para nada, simplemente lo nombráis, pero no me interesa, ¿vale? No me interesa demasiado lo que aparece en estas fotocopias. Bien, y ahora aparece ya en la carilla 5 lo que tenéis que marcar con un asterisco, por favor. Es el apartado más importante de todo el tema. Sabéis que yo siempre os marco aquello que considero que podría caer, o que puede caer al menos en el mío, si es que llego a hacerlo algún día, ¿no? El examen, que sí, que vamos a volver. Bueno, pues en el apartado 3 de los realistas tenéis a los dos grandes autores que figuran en el título del tema. Buero Vallejo y Alfonso Sastre. A Buero Vallejo lo conocemos por la Fundación, pero le dan mucha importancia aquí en la teoría a otra de sus obras y yo por eso he seleccionado un fragmento que aparece al final de todo del tema. Aparece un texto que tenéis que leer y en el cual tenéis que buscar las características como hacemos siempre, ¿vale? Es un fragmento de Historia de una escalera, que es la obra que ponen aquí en primera posición y destacan incluso por encima de la Fundación, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo veis. De Antonio Buero Vallejo, entonces, si empezamos ahí donde pone punto 3, veis que Historia de una escalera es una de sus grandes obras y de Alfonso Sastre destacan Escuadra hacia la muerte. Me pareció más importante la primera, por eso seleccioné ese texto. Bien, entonces, ¿qué hay que saber de estos autores? ¿Qué cambio empiezan a hacer en los años 50? Cambiamos de década, ¿vale? Estamos en la década de los 50. ¿Qué novedades se introducen en la forma de llevar sus obras de teatro a escena? En los temas, en la forma de trabajar a los personajes, etc, etc. Bien, pues pone ahí subrayado. Complejidad del espacio escénico. Complejidad del espacio escénico y profundización en los caracteres de los personajes. Esto os tiene que sonar mogollón por la Fundación. Sabemos que Tomás, que Asel, ¿vale? Y que el resto de personajes están muy bien trabajados a nivel psicológico. Por lo tanto, no creo que sea muy difícil que podáis explicar este puntito un poco más desarrollado, ¿vale? Si queréis haciendo referencia a esa obra. Bien, como saben que es, claro, una de las lecturas obligatorias, pues les gustará incluso que hagáis esa pequeña referencia. Entonces, empezamos con Buero Vallejo. Lo tenéis ahí y yo, o sea, vosotros lo leéis todo, como os digo siempre, pero yo voy ya a lo más importante. En ese tremendo primer párrafo que hay ahí, he subrayado, y os acordáis por la Fundación, problemas que adquieren una dimensión universal, recordad. Lo que ocurre en esa cárcel de la Fundación ocurre en cualquier cárcel del mundo. Y después habla también del fenómeno de inmersión, cómo es capaz de meternos totalmente en la mente de un personaje o de dos personajes y que a través de ellos vayamos evolucionando, vayamos captando bien el argumento y suframos esa catarsis final, ¿vale? Cuando nos quedamos locos porque querríamos que se salvasen los personajes que quedan vivos, pero al mismo tiempo nuestro cerebro nos dice que no hay posibilidad, que van a morir, ¿no? Bien, pues entra ya de lleno en Historia de una escalera. Historia de una escalera, lo leéis por ahí también, pero os lo explico a mi manera. Se titula así porque habla de un bloque de vecinos, una vivienda con esa escalera
en el medio, ¿vale? Con todas las puertas, pues hacen un bloque vuestro de pisos, ¿no? Bien, pues entonces se cuenta la vida de varias parejas que viven en ese bloque, desde a lo largo de 30 años. O sea, al principio son adolescentes, después se van enamorando, quieren ser diferentes a sus padres, salir de la miseria de la guerra, de la posguerra, quieren tener buenos trabajos, quieren cambiar el país, pero a lo largo de esos 30 años se va a ver que todos esos sueños van a fracasar. Vale, entonces el texto que he escogido es muy bueno. Quiero que veáis la destrucción de los ideales de estos personajes, cómo todo les va a salir mal. Es una obra triste, una obra de denuncia también. Los sueños normalmente no se cumplen. Ya sé que después me vais a llamar pesimista, como siempre, y negativa, pero bueno, la vida es dura y esta obra lo refleja, ¿no? Después habla de otros títulos, En la ardiente oscuridad, El sueño de la razón, La fundación. No vamos a volver a repetir con todo lo que sabemos de la fundación. Y después habla de unos últimos dramas. Pues con que os chapéis uno, a mí me llega. Entonces, ¿qué cae esto en el examen? Pues habláis con más detenimiento de Historia de una escalera, incluso de su mini argumento, y de la fundación, de la que sabéis mogollón. Y el resto de las obras las citáis y se han sacado. Es que no se puede hacer mucho más, ¿no? Vale, en la carilla 7 aparece el otro gran autor realista, que es Alfonso Sastre. Muy conocido, pero no tanto como Buero Vallejo, ¿eh? Siempre primero Buero Vallejo. Entonces, de Alfonso Sastre, en la primera carilla se habla también de alguna innovación que hizo en sus obras, para ser un poco distinto. Entonces, he subrayado obras en un acto. Vosotros estáis acostumbrados a trabajar con obras que tienen 3 actos normalmente, ¿vale? Entonces, este hombre escribe obras en un acto, distorsiones espaciotemporales, ¿vale? Uso del flashback. No es que nosotros no estemos acostumbrados a hacer estas cosas ni a leer este tipo de recursos, a trabajar con ellos, pero bueno, en aquella época pues era bastante llamativo. Y el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo de lo inverosímil, de lo poco creíble, de lo fantástico, ¿vale? Entonces, la obra por antonomasia de Alfonso Sastre es la que tenéis también ahí en primera posición. Escuadra hacia la muerte. Escuadra hacia la muerte le trajo muchos problemas a Sastre. Lo he subrayado ahí. Fue retirada y prohibida después de su tercera representación. ¿Por qué? Pues lo pone claramente cuando leáis lo que viene a continuación, que es el argumento, el mini argumento de la obra. La obra es como una metáfora de que lo único que hace es criticar al régimen de Franco. Lo hace de una forma suave, de una forma velada, pero se habla de una rebelión, de un motín, vamos a decir, de unos soldados hacia sus superiores. Por lo tanto, el lector, el espectador, pilla rápidamente que es una obra que intenta provocar en los españoles esa misma reacción hacia el dictador. Por lo tanto, fue retirada automáticamente de los escenarios, ¿vale? Y le trajo bastantes problemas. Bueno, con que sepáis así un poquito, ya me llega. Después, en la carilla 8 aparecen otras obras. Vuelvo a repetir. Las nombráis, pero ni siquiera todas. Bueno, pues os chapáis, pues yo qué sé, pues La taberna fantástica. Como aparece el mundo eso de la fantasía, de los sueños y tal, pues es un título fácil de recordar. No podéis pretender ni poner todas las obras, ni por supuesto el argumento de todas esas obras. Entonces, con que os centréis en la obra más carismática, que más se recuerda, y luego citéis alguna más, perfecto. Bien, el punto siguiente es el más complicado de todo el tema. Es un poco retorcido porque además de teatro no es que controléis mucho, lo único que sabéis por ahora de teatro es lo que yo os expliqué de Lorca, y de Valle Inclán. Entonces, bueno, veis ahí cómo se titula el punto, ¿no? Los vanguardistas. Los vanguardistas. A partir de años 60, a partir de los 60, finales de los 50, 60 en adelante, el teatro en España intenta hacerse lo más parecido al teatro en el resto de Europa. Sabéis que nos ganan por goleada, que siempre hemos ido a remolque, que siempre hemos copiado pues tanto de Hispanoamérica como de Europa, corrientes literarias, formas de trabajar. Entonces, este teatro no tuvo éxito aquí, no tuvo éxito por lo que digo siempre, porque el público no está preparado y porque el público que puede ir
al teatro en esta época de miseria, pues es un público burgués, y al público burgués no les suelen gustar obras que no entiende, obras simbólicas y obras tan metafóricas que no se entiende un pimiento, ¿vale? Con unos decorados minimalistas, con juegos de luces que se supone que transmiten significados. El público está acostumbrado a un teatro de evasión, de humor tradicional. Hay que darlo, hay que explicarlo, pero desde luego no tuvo éxito en aquellos tiempos, ¿no? Bien, entonces tenéis ahí ¿cuáles son los escritores más importantes, los dramaturgos más importantes de este teatro vanguardista? Fernando Arrabal y Francisco Nieva. Aparecen ya en la primera línea, ¿no? Pero pone ahí claramente de quién copian. Pues copian el teatro del absurdo y el teatro de la crueldad que triunfaron en Europa, ¿vale? En diferentes países europeos. Bien, pues vamos a entrar un poco, lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Vosotros imaginaos todo el tiempo ese tipo de teatro sin decoración, donde solo se juega con luces, donde los personajes ya no van vestidos de una manera concreta para que los identifiquemos, sino que van vestidos pues como nosotros en la vida normal, ¿vale? Donde lo importante son sus palabras o sus gestos. Donde hay que estar muy pendiente a todo. También sabéis perfectamente que en este teatro más moderno el actor puede bajar abajo al patio de butacas, puede interactuar con el público. Es un teatro mucho más complejo, más difícil. Bueno, ya me estáis entendiendo porque seguramente habéis visto alguna representación así o algún fragmento en la tele. Es complicado de seguir para un espectador medio. Bien, entonces, empezamos con Arrabal, que lo tenéis ahí. Lo he explicado yo, pero lo vuelvo a repetir. Elementalidad escénica, es decir, el decorado es la mínima expresión. ¿Vale? Pues a lo mejor no hay nada, a lo mejor simplemente tiran un trapo negro en el suelo para imaginarnos que es un tremendo sofá de cuero y que todo transcurre en un salón. Es por poner un ejemplo, ¿eh? Bien, después he subrayado. Es un teatro de seres indefensos, víctimas de opresores ocultos, y priman la desazón y la inquietud. Por lo tanto, esos personajes tienen un mundo interior rico, pero un mundo interior poblado de miedos, de terrores. Seguimos en la posguerra. Aunque no aparezca en escena, imaginaos, un policía tradicional pues persiguiendo a alguien, nosotros tenemos la sensación de que esos personajes que pululan por el escenario son perseguidos por diferentes fuerzas, ¿vale? Podemos imaginar pues eso, las fuerzas del orden, o un dictador siempre omnipresente, peligroso, que está vigilando, ¿vale? Entonces son personajes que sufren constantemente, que tienen miedo a vivir, ¿bien? Entonces he subrayado también ahí, se impone la tragedia, los personajes mueren o quedan sumidos en su incapacidad de comprender y comunicar, carentes de futuro. Es un teatro muy triste, es un teatro donde parece que el actor quiere luchar contra el régimen, pero no va a poder con él. ¿Vale? Entonces esa es la sensación con la que se va al público cuando, como podréis entender, pues a la gente no le gusta. Es como no nos gusta salir del cine con una sensación de vacío, de dolor en el estómago porque la película termina mal. Pues imaginaos en una obra de teatro, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Bien, después he subrayado confusión, terror, religión, sexualidad, política, amor y muerte. Esos son los temas con los que juega en el escenario Arrabal, ¿vale? El papel de la sexualidad tiene mucho peso, pero de todas maneras no es como las obras actuales ahora del siglo XXI, donde incluso se representan orgías, por ejemplo, en el escenario y aparecen personajes desnudos. No pasa eso, es una sexualidad que está ahí, pero también de una forma un poquito sesgada, un poco suave, ¿no? Sabéis que hay una censura brutal, ¿vale? Vigilando todas las obras. Bien, y he marcado también alguna cosilla que aparecía ahí al final, el abandono de lo racional, el abandono del discurso lógico y efectos purgativos por medio de lo atroz. Recordáis que yo expliqué en clase lo que era la catarsis, esa sensación de paz después de haber visto algo brutal, como por ejemplo en la fundación. Tú sabes que van a morir, lo sabes, y te duele, y te pones nerviosa, y te duele el estómago, pero después queda una sensación de, bueno,
pero hay que seguir luchando contra todos esos opresores, hicieron lo que pudieron, esa gente tenía una dignidad que ojalá tuviéramos los demás ahora, ¿no? Entonces se produce una especie de paz interior y te sientes bien porque te gustaba cómo eran esos personajes y lo que representaban. Pues aquí hay algo así también, ¿vale? Puede acabar fatal, pueden acabar muriendo todos los personajes, pero al final hay como una enseñanza, hay como una moraleja. Lo importante es luchar, es estar en la lucha, es intentar las cosas. Algún día este país podrá cambiar. La obra teatral que aparece ahí seleccionada, de todas las que ha escrito, es El cementerio de automóviles. El cementerio de automóviles lo leéis en vuestra casa, como siempre, pero yo os lo explico un poco. Está representada con diferentes actores que parece que están metidos dentro de automóviles de chatarra pura, ¿vale? Como si fuera un lugar de donde llevamos a los automóviles que ya no valen para nada, ¿no? Un sitio de chatarra. Entonces ahí van contando sus penas, sus desgracias, los problemas que tienen en la vida, se pelean entre ellos, hablan de una forma violenta. Es la realidad del día a día, pero en vez de representarse, por ejemplo, pues yo qué sé, pues en un edificio, en un bloque de pisos, pues es en un cementerio de automóviles, para decir también de forma metafórica cómo están los españoles en este momento, de tristes, de hechos polvo, de cansados de vivir y de amargados, ¿no? Después habla de otras obras y vuelvo a repetir lo mismo, marcáis vosotros a vuestro gusto. Y el siguiente autor que aparece nombrado ahí es Francisco Nieva, también muy conocido, muy famoso, y es subrayado. Tuvo dificultades para ser aceptado, su escenografía era demasiado compleja y era demasiado inmoral. Este se pasaba 3 pueblos, era un transgresor nato, no es que no lo fuese Arrabal, pero este pues se quema un poquito más y por eso también tuvo problemas, claro, para representar las obras, porque la crítica, la censura, pues no estaba a favor, tuvo que pulir muchas partes, incluso eliminarlas, porque si no, no se las dejaban estrenar. Bien, he subrayado ahí abajo las relaciones entre el hombre y la sociedad, la represión de la sociedad, la España negra, la religión como algo que hay que criticar de una forma rabiosa, él lucha por la liberación sexual, os estoy diciendo que era un poco inmoral en sus planteamientos, en sus temas. Bien, bueno, es lo más importante, Tenéis en la página siguiente obras que podéis chapar, una de las más conocidas es Pelo de tormenta, ¿vale? Entonces, cada uno que marque lo que quiera. Pelo de tormenta, vuelvo a repetir, que es la más conocida. Bien, y por último, el último apartado del tema lo tenéis ahí abajo en el puntito 5, últimas obras de teatro. Los últimos autores, así conocidos, famosos y tal, son Sinisterra, Alonso de Santos y Fermín Cabal. Cuando empiece a deciros algunos de los títulos os van a sonar porque hay también versión cinematográfica. Algunas las han convertido en pelis para llegar a más público, ¿no? Pero estaría guay que vierais alguna de ellas. Por ejemplo, de Sinisterra, una de las obras teatrales más conocidas es Ay Carmela. Se pasa 40.000 veces. Por la 2... En la 2 se pasa mogollón de veces por la noche, a las 10 de la noche. Esta peli tuvo muchísimo éxito como obra teatral y como película también. Vale, habla de cómo unos cómicos son obligados a representar delante de unos fachas brutales y al final uno va de teatro y después al final ella, una de las actrices principales, es asesinada. Bueno, es una obra que mezcla humor con una tragedia final brutal. Está muy bien, si queréis ver la peli, vale la pena. Alonso de Santos tiene obras conocidísimas. Bajarse al Moro, hay también una versión cinematográfica súper cachonda. Bueno, cómo van a buscar Costo, ¿no? A Marruecos y tal, y la policía por el medio los persigue, uno va a la cárcel, líos amorosos. Bueno, está súper coñera. Y otras muy conocidas de Alonso de Santos son La estanquera de Vallecas, que está guay la peli. Entran unos yonkis en un estanco y se tienen que enfrentar a la estanquera, que es una burra parda, que bueno, acaban hasta llevándose bien después con ella, allí encerrados, ¿no? Y la policía fuera, está guay. Y de Fermín Cabal aparece una obra ahí que yo no he leído, la verdad que no la he leído, Fermín Cabal, Castillos en el aire, es la única que destacan. Bien,
se acabó el tema. O sea, vuelvo a repetir. Una primera etapa donde solamente la gente va al teatro pues para reírse un poco, para evadirse y tal. Una etapa realista, que es la que nos interesa con Buero Vallejo sobre todo, y pensad en la fundación y entendéis entonces el salto temático que hay brutal, y la etapa vanguardista súper compleja, súper extraña y con unas temáticas que no llegaron a gustar al público, y estos últimos autores, de los que no hay que saber nada más que alguna de sus obras y un pequeñito resumen de las más conocidas. Es un tema sencillo. Yo espero que ya hayáis estudiado el tema de novela. Y este se estudia facilísimamente. Yo creo que con esta explicación que he dado yo, ahora simplemente hacéis un esquema y se chapa fácil. Habéis estado atentos como yo estos días a todo lo que se dice en la tele, a todo lo que se cuelga, a todo lo que nos van enviando por correo y tal. Yo creo que vamos a volver. Y creo que si volviésemos a finales de abril, que es lo que se está planteando, nos daría tiempo perfectamente a dar los 2 temas que nos quedan. Solo nos quedan 2, niños, solamente 2 y la novela que quedaba pendiente. Entonces, yo, por si acaso no, la semana que viene también voy a subir también la explicación de la novela hispanoamericana, que me encanta, yo creo que es mi tema favorito, me flipa, y podríais ir leyendo ya, si es que no lo estáis haciendo, la novela, ¿no?, que nos queda pendiente, Crónica de una muerte anunciada, que es una gozada. Y os pasaría ya las preguntas obligatorias que entran en la selectividad, ¿vale? Y así solamente nos quedaría un tema. Entonces, bueno, tanto volvamos a clase físicamente como si no, nos da tiempo perfectamente a acabar la materia. Habéis visto que se va a adaptar el examen de selectividad a estos últimos acontecimientos, lo que significa, yo creo, que estos últimos temas quizá no los pongan, puede ser que quizá no los pongan, es lo que entendemos, ¿no? Los del grupo de trabajo de castellano entendemos eso, que posiblemente entren los contenidos de las 2 primeras evaluaciones, y a lo mejor estos contenidos que se han facilitado pues por estas vías maternas, pues que quizá no aparezcan, pero no podemos jugárnosla totalmente. Entonces yo lo voy a dejar todo explicado, todo listo, podéis plantearme todas las dudas que queráis, como siempre, que no lo hacéis, pero bueno, aquí estoy. Y lo dicho, por favor, estudiad la novelita, estudiad esto de teatro, y yo la semana que viene doy el tema de narrativa hispanoamericana y las preguntas de Crónica de una muerte anunciada, ¿vale? Haré como en clase también, o sea, voy a hacer una clase entera, o sea, un vídeo de estos enteros hablando de la obra, si os parece, comentando las preguntas de selectividad y resolviendo dudas o explicando alguna cosilla del argumento en la que a lo mejor no os fijasteis. Bueno, esas dudas que nos surgen siempre con las novelas o con las obras de teatro o tal. No os preocupéis, que lo vais a llevar todo súper bien. Y si después solo entrase lo de las 2 primeras evaluaciones, jolín, pues bárbaro, fenomenal. Pero que no vayan las cosas explicadas, por lo menos por mi parte no va a ocurrir. Y nada, bueno, pues eso, que os echo un poquito de menos, la verdad que sí. Me aburro mogollón en casa, estoy leyendo mucho, estoy limpiando mucho y haciendo esas cosas, pero bueno, sí que me apetecía veros y reírme un poco con vosotros. No os desaniméis, estudiad. Realmente es una mierda por un lado, pero por otro es un regalo para ponerse al día con otras asignaturas que tenía medio abandonadas, para estudiar recuperaciones, Yo creo que por un lado también a mucha gente le puede ayudar, porque hay gente que tiene varias pendientes y cuanto más tiempo tenga libre, pues mejor. Y eso, no perdáis el ritmo, eso sí que no, ¿eh? Hacedme caso, porque si solo trabajáis un poquito por la tarde no llega para ponerse al día, porque en cualquier momento se produce el reenganche y va a ser tela de locura. Bueno, chicos, pues nada, pues espero que hayáis entendido bien esta explicación. Un besito para todos y la semana que viene nos volvemos a ver.